Bueno, vamos a ver una manera fácil de entender mi teoría de que el tiempo y el espacio son absolutos es de la siguiente manera. Esa manera fácil consiste en que tú te imagines a dos personas que van a correr para llegar a una meta, ¿cierto? Pero una tiene que correr en zigzag, o sea, así, tan, 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 y la otra tiene que correr derecho hasta la meta. Las dos participantes, digamos que sean mujeres, las dos participantes tienen que llegar a la misma parte, ¿cierto? A la misma meta final. ¿Qué pasa? ¿Cómo entender mi teoría ahí? Y es que si tú te fijas con atención, lo que pasa es que la persona, la primera, la que va derecho, recorre esa distancia en cierto tiempo. O sea, derecho hasta la meta recorre en cierto tiempo que se puede medir. Recorre cierto espacio y en cierto tiempo. ¿Cierto? Y si tú miras la otra persona, aquella que va en zigzag, también le pasa lo mismo y es tiene que recorrer cierto espacio, tiene que recorrer cierto tiempo, pero va en zigzag. Entonces, ¿qué va a hacer? Que le va a costar más, ¿cierto? Le va a costar más tiempo, incluso podría decirse que incluso más espacio, porque tiene que estar así y así para llegar a la meta. Pero entonces, ¿qué pasa? Que ahí vemos que se dan dos tiempos, ¿cierto? Diferentes, porque no es lo mismo el de la primera persona que el de la segunda. Y fuera de eso, no es el mismo, digamos, espacio relativo que se recorrió en el primer trayecto que en el segundo trayecto, ya que fue en zigzag y el otro era derecho. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ahí, si nosotros cronometráramos esto, nos darían, digamos, dos tiempos diferentes. Pero no es que el tiempo y el espacio se hayan hecho relativos, no, el tiempo y el espacio pasaron. Entonces, por ejemplo, si nosotros decimos que a las 3 iban a correr, pues digamos que empezaron a correr a las 3 y una llegó a las 3 y un minuto, a las 3 y un minuto. Pero la otra llegó, como se demoró más, llegó a las 3 y 2 minutos. Es decir, ese tiempo universal fue que, digamos, pasó la una, pasaron las dos, pasaron las tres y así sucesivamente, pero la persona que iba derecho se demoró ¿cuánto? De las 3 a las 3 y uno se demoró un minuto, ¿cierto? Y la otra que iba en zigzag, de las 3 al tiempo que pasó fueron 2 minutos, o sea que en total se demoró, digamos, del tiempo general, del tiempo universal, que estaba transcurriendo, se demoró la que iba en zigzag 2 minutos. Del tiempo respecto al tiempo universal, la que iba derecho se demoró un minuto. Entonces ahí entre las dos personas hay diferencias relativas. Una de 2 minutos, la que fue en zigzag, y la otra de un minuto. Pero ambos tiempos se midieron con respecto a qué? Al tiempo y espacio universal, ¿cierto? A que llegaron las 3 por ejemplo, y que a las 3 y uno, ¿cierto? Que un minuto de ese reloj universal fue lo que le costó a la persona que iba derecho y que 2 minutos de ese tiempo universal fue lo que le costó a la persona que iba en zigzag. Entonces este tipo de análisis permite mostrar por qué el tiempo y el espacio son absolutos y no relativos. Esta es una manera muy interesante de mostrar la validez de mi teoría desde un simple ejemplo de dos chicas que están corriendo y analizamos y vemos por qué el reloj sigue siendo universal, pero lo que encontramos son tiempos y espacios relativos. ¿Cuáles serían las mediciones de espacios relativas? Esas también se pueden incluso medir. ¿Por qué? Porque no es lo mismo el trayecto que realiza la persona que va derecho y no es lo mismo el trayecto que realiza la persona que va en zigzag. ¿Cierto? Ese mismo espacio varía porque no es el mismo espacio que se recorre en zigzag que el espacio que se recorre derecho, ¿cierto? Entonces ese tipo de mediciones son relativas, pero son relativas con respecto a qué? Al tiempo y el espacio universales, ya que vimos que el reloj universal siguió pasando y ellas dijeron, oíste que debemos de correr a las 3, ¿cierto? Y entonces empezaron a correr a las 3 de una forma a una y de una forma a la otra y vemos qué fue lo que pasó con el tiempo y el espacio, que ambas no fue un tiempo igual, fueron tiempos relativos, o sea, que variaron con respecto al tiempo universal y general,
¿cierto? Una llegó a las 3 y 1, le costó 1 minuto de ese tiempo universal y general, y la otra que iba en diagonal 2 minutos de ese tiempo universal y general. Pero esta diferencia no relativizó al tiempo ni al espacio, sino que fueron tiempos y espacios relativos con respecto al universal del tiempo y el espacio. Entonces espero que te haya servido este video, que lo medites, que lo analices y recuerda que la intención es mostrar por qué el tiempo y el espacio son es absolutos, son es generales, son es universales y no son relativos como cree erróneamente la física actual. Entonces esa es la intención de este tipo de videos, aclarar el funcionamiento del tiempo y del espacio desde un enfoque de la filosofía de la física, es decir, nos servimos aquí de la física, pero mostramos también un problema que tiene la misma y reinterpretamos mejor la concepción del tiempo y el espacio para que podamos entender propiamente cómo funcionan los fenómenos del universo, en este caso con respecto a estos análisis de cómo nos desenvolvemos nosotros en el tiempo y el espacio, cómo se comporta ese tiempo y espacio con respecto a nosotros.